Esa noche juré que no volvería a verla, pero el destino, créanme, tenía otros planes. Clara siempre decía que el peligro tenía una forma muy particular de mirar. No es una amenaza directa, ni una advertencia clara. Es más bien una mezcla de misterio y promesa. Y Adrián, él tenía exactamente esa mirada. Se conocieron en un bar casi vacío, de esos donde la música suena muy baja y las luces apenas te dejan ver los rostros. La verdad, Clara no estaba buscando nada. Adrián tampoco. Pero cuando sus ojos se cruzaron, algo pasó. Hubo una pausa, una tensión suave pero magnética, de esas que te atrapan. Él se acercó con esa calma que desarma y le dijo: no pareces alguien que espera compañía. Y ella, sin apartar la mirada ni un segundo, le respondió: y tú no pareces alguien que pide permiso. Ambos sonrieron. Ahí, justo en ese momento, el juego había comenzado. Adrián no era un hombre común, y eso se notaba a leguas. Su presencia era segura, controlada. Había algo en su forma de hablar, en cómo observaba cada detalle, como si estuviera siempre un paso por delante de todos. Clara lo notó de inmediato, y en lugar de alejarse, se sintió todavía más intrigada. Esa misma noche caminaron juntos por calles casi desiertas. La ciudad parecía observarlos en completo silencio. Hablaron de viajes, de decisiones arriesgadas, de esos errores que te cambian la vida para siempre. En un momento, Clara le preguntó: ¿crees en el destino? Él, con esa voz serena, respondió: creo en las decisiones y en asumir las consecuencias. Ella no sabía en ese momento cuán profundas y proféticas serían esas palabras. Durante las siguientes semanas, comenzaron a verse con frecuencia, siempre de noche, siempre con esa mezcla de deseo, contenido y secretos que no se atrevían a revelar. Adrián evitaba cuidadosamente hablar de su trabajo, y Clara, por su parte, evitaba preguntar demasiado. Pero ya sabemos cómo es esto. El misterio es seductor, te atrae, te envuelve, hasta que deja de serlo. Una noche, mientras lo esperaba en su apartamento, Clara notó algo diferente en él, en Adrián. Estaba más tenso, más callado de lo normal. El aire se sentía pesado. Ella se acercó y le preguntó directamente: ¿qué pasa? Él dudó por primera vez desde que se conocieron. Adrián dudó, y entonces le hizo la pregunta que lo cambiaría todo si te dijera que mi vida no es tan simple como crees. ¿Seguirías aquí? Clara lo miró fijamente. Sintió miedo, un nudo en el estómago, pero también sintió algo mucho más fuerte, una necesidad casi visceral de quedarse a su lado. Con una valentía que ni ella misma sabía que tenía, le respondió: depende de qué tan oscuro sea tu secreto. Adrián respiró profundo, como si estuviera a punto de saltar al vacío, y entonces confesó. Trabajaba para una red que movía información peligrosa. No eran armas, no eran drogas. Era información, secretos capaces de destruir reputaciones, gobiernos enteros. Peterson admitió que había tomado decisiones cuestionables, que había cruzado líneas invisibles que nunca debió cruzar. Y ahora quiero salir, le dijo, con la voz quebrada. Pero nadie sale limpio de esto. Clara entendió entonces que no se estaba enamorando de un misterio romántico de novela, sino de un hombre real, marcado por sombras muy, muy reales. El problema, claro, era que ya era demasiado tarde para retroceder. Su corazón ya le pertenecía. Esa misma noche, como si estuviera escrito en un guión macabro, alguien tocó la puerta con una violencia brutal. Los golpes resonaron en todo el apartamento. Adrián actuó al instante. Apagó todas las luces, tomó la mano de Clara con firmeza y le susurró al oído: confía en mí. El corazón de Clara latía con una fuerza descomunal. Pero no era solo miedo. Era la intensidad de amar a alguien que caminaba permanentemente al borde del abismo. Lograron escapar por la escalera trasera, saliendo a la noche fría. La ciudad, que antes les parecía un escenario romántico, ahora se sentía completamente hostil, llena de ojos que los vigilaban. Mientras corrían por las calles oscuras, él murmuró: sin aliento, te dije que no era simple. Se refugiaron en un viejo hotel en las afueras, un lugar anónimo donde nadie los buscaría. Y allí, en esa habitación pequeña y silenciosa,
El peligro se mezcló de una forma extraña con el deseo. Clara lo miró de una manera diferente. Ya no veía al hombre misterioso y atractivo del bar. Veía a un hombre real, asustado, vulnerable. Se acercó lentamente y, con toda la sinceridad del mundo, le dijo: no quiero perderte. Adrián sostuvo su rostro entre sus manos, sus ojos buscando los de ella en la penumbra. Si te quedas conmigo, le advirtió, nada volverá a ser tranquilo. Además, ella apoyó su frente contra la de él, cerrando los ojos por un instante. Nunca he querido algo tranquilo, respondió. El beso que siguió no fue impulsivo ni precipitado. Fue intenso, profundo, cargado de todas las emociones que habían contenido durante semanas. No era solo pasión, era una despedida anticipada. Era el miedo disfrazado de un deseo arrollador. Pasaron horas hablando de huir, de empezar de nuevo en otro país, de dejar atrás ese pasado oscuro que los perseguía. Pero el pasado es terco. El pasado no olvida fácilmente. A la mañana siguiente, con la primera luz del día filtrándose por la ventana, Adrián tomó una decisión. La miró con una determinación que helaba la sangre y le dijo: voy a entregarlos. Tengo pruebas de todo. Si él los quiere, podremos ser libres. Era arriesgado, era una locura. Era, básicamente, una declaración de guerra. Clara lo sabía. Sabía que eso significaba una guerra abierta, sin reglas y sin piedad. Los días que siguieron fueron una mezcla insoportable de tensión y una frágil esperanza. Adrián se movió rápido. Entregó toda la información que había acumulado durante años a las autoridades. Y la red, esa organización poderosa y secreta, comenzó a caer pieza por pieza, como un castillo de naipes. Pero, como era de esperar, antes de que todo terminara, antes de que el último hombre cayera, intentaron silenciarlo. Una emboscada rápida, brutal, disparos, caos, gritos. Y Clara sintió como su mundo se rompía en 1000 pedazos cuando vio a Adrián caer al suelo. El tiempo simplemente se detuvo. Pero Adrián sobrevivió. Las heridas fueron graves, casi fatales, pero sobrevivió. La red fue completamente desmantelada. Los nombres de los implicados, expuestos a la luz pública, el imperio de sombras se había derrumbado. Meses después, estaban sentados frente al mar en una ciudad completamente nueva, Legios de Tudú. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Clara apoyó su cabeza en su hombro, sintiendo por fin la paz. Valió la pena, susurró. Adrián la miró, con una mezcla de cansancio y serenidad en los ojos, una serenidad que nunca antes le había visto. Te elegiría otra vez, le dijo, incluso sabiendo cómo terminaba todo. Clara sonrió. El amor que habían construido no había sido limpio, no había sido fácil. Estuvo manchado de miedo, de decisiones peligrosas y de incontables noches sin dormir, pero era reo. Era el amor más real que había conocido. Y a veces, el amor más fuerte no es el que nace en la calma y la tranquilidad, sino el que sobrevive al caos. Si te ha gustado esta historia, dale un buen like a este video y no te olvides de suscribirte a mi canal para no perderte las que vienen. Nos vemos en la próxima.